Muy buenas noches, bienvenido nuevamente al estudio de la Divina Voluntad, volumen 1. Vamos a dar inicio a nuestro estudio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a repasar nada más brevemente un poquito lo que vimos en el último estudio, eh, que se ata a los últimos dos estudios, donde eh, nos enseña Luisa eh, las diferentes maneras que nuestro Señor Jesucristo se comunica con ella. Sabemos que ocurre de diferentes maneras. En dos de ellas, cuando Luisa está en alma, fuera del cuerpo, y que también se comunica con ella en su estado natural. Podemos ver, si contemplamos las maneras que se comunica nuestro Señor Jesucristo y las palabras de Luisa, pues claro, cualquier palabra de nuestro Señor Jesucristo es inmensa, la palabra increada, que contiene todo. Entonces, por eso debemos de tener en mente cada palabra de nuestro Señor Jesucristo para contemplarla. Recordamos las palabras de Luisa, que a primera vista, en alguna manera en una de las maneras de que se comunica a nuestro Señor, las palabras pueden aparecer como un pequeño río, pero ya adentrando y profundizando en ellas pueden ser un mar inmenso. Eh, También que una sola palabra de nuestro Señor Jesucristo contiene tanto bien que puede ser inimaginable para nosotros. Entonces todo esto es muy, muy importante, eh, especialmente el lugar que le damos a estos escritos, a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí ya entra que estamos en una confianza total y absoluta en nuestro Señor Jesucristo, y que verdaderamente es Él el que se está comunicando con Luisa. Entonces por eso le damos ese lugar, el lugar que deben tener, que merecen. Eh, yo creo tratarlos como si nos estuviera hablando únicamente a nosotros, como si no hubiera absolutamente nadie más, como nos invita nuestra Madre Santísima al principio del volumen 1, a que solo existimos nosotros y Jesús. Sí, así podemos eh, pensar también, contemplar que solo estamos Jesús y cada uno de nosotros, y que nos está hablando directamente al corazón, a nuestra alma, porque la quiere transformar. Entonces contemplamos todas estas palabras, profundizamos mucho en ellas, en este conocimiento de cómo se comunica Jesús con Luisa, de todas las cuatro formas que lo hace, que tengamos buen conocimiento de eso, porque nos va a ayudar mucho más adelante. Nos quedamos en esa invitación de nuestro Señor Jesucristo a Luisa, en que esté en una perfecta conformidad
con su voluntad y que la voluntad de Luisa desaparezca completamente en la voluntad de Dios. Ahí más o menos nos quedamos en el último estudio y de ahí continuamos y retomamos el estudio. Adelante. 169. Esto me costó mucho al principio, especialmente por las obediencias que me daba el confesor. No sé por qué, pero quería que tomara quinina. Y tenía impuesta la obediencia de que cada vez que volviera al estómago, otras tantas debía volver a tomar alimento. Ahora, la quinina me estimulaba el apetito y a veces sentía mucha hambre. Tomaba el alimento y en cuanto lo tomaba, y a veces en el momento mismo de tomarlo, por los continuos conatos de vómito, estaba obligada a devolverlo y permanecía con la misma hambre de antes. La palabra pobre que Jesús me había dicho no me dejaba atreverme a pedir nada, y yo misma tenía vergüenza de pedir. Pensaba entre mí, ¿qué dirá la familia? Ha vuelto el estómago y quiere comer. Si me dan alguna cosa la tomo, si no, el Señor se ocupará. Así me la pasaba contenta de poder ofrecer alguna cosa a mi amado Jesús. Esto no duró mucho tiempo, sino aproximadamente 4 meses. Un día el Señor me dijo, pide al confesor que te dé la obediencia de no tomar quinina y de no hacer tomar el alimento tantas veces, que yo le daré luz. Después vino el confesor y se lo dije, y él me dijo, para no mostrar singularidades, de ahora en adelante, quiero que tomes el alimento una sola vez al día. Y suspendió también la quinina. Así quedé más tranquila y se me pasó el hambre. Pero el vómito no cesó. Esa única vez que tomaba el alimento, era obligada a devolverlo. El Señor a veces me decía que pidiera la obediencia de no comer, pero el confesor no me ha dado jamás esta obediencia. Me decía, no importa que vomites, es otra mortificación. Yo entonces se lo decía al Señor y Él me decía, quiero que hagas la petición, pero con santa indiferencia. Quiero que estés a lo que te dice la obediencia. Y así continué haciéndolo. Cuando hubieron pasado cerca de 40 días, que yo consideraba por las palabras que me había dicho el Señor por un cierto tiempo, y que yo así había dicho al confesor, los sufrimientos continuaban sorprendiéndome diariamente y él se veía obligado a venir todos los días. Entonces el confesor empezó a darme la obediencia de no deber estar más en aquel estado y agregaba que si caía en los sufrimientos, él no vendría. Por mi parte me sentía dispuesta a obedecer. Especialmente, mi naturaleza quería librarse de aquel estar continuamente en la cama, que por cuán bello fuera, era siempre cama. Aquel tener que aquel tener que sujetarse a todos, aun en las cosas más repugnantes y necesarias a la naturaleza. Y estar obligada a decirles a los demás es un verdadero sacrificio. Por eso la naturaleza hizo su oficio
Toda se consoló al sentirse dar esta obediencia. Mi alma estaba dispuesta a obedecer o a permanecer en cama si el Señor así lo quería, porque había empezado a experimentar cuán bueno había sido el Señor conmigo y que la verdadera resignación sabe cambiar la naturaleza a las cosas y lo amargo lo convierte en dulce. Cuando me dio la obediencia de no tener que estar más en la cama, yo comencé a resistir y decía al Señor, ¿qué quieres de mí? No puedo más, porque la obediencia no quiere, pero si tú quieres darle luz al confesor, entonces yo estoy dispuesta a hacer lo que quieres. Y pasé toda una noche discutiendo con el Señor. Cuando venía le decía, mi amado Jesús, ten paciencia, no vengas, porque la obediencia no me permite que me hagas participar en tu sufrimiento. Hasta en la mañana yo vencí, me sentí en mí misma y libre de sufrimientos. Cuando en un instante vino el Señor y me atrajo de tal manera a Él que no pude resistirle. Perdí los sentidos y me encontré junto con Él, pero tan estrechada que por cuanta oposición hacía, no pude separarme de Jesús. Estando con Jesús, yo me sentía toda aniquilada y tenía una cierta vergüenza por las tantas oposiciones que le había hecho durante la noche, y le dije, esposo santo, perdóname. Y él me dijo, no temas, cuando es la obediencia, yo no me ofendo. Y continuó, ven, ven a mí, hoy es año nuevo, quiero darte un regalo. Justo aquella mañana era el primer día del año. Entonces acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima dentro de su costado y me dijo, hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te desposes. Después me dijo, dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en la cama. Y como señal de que soy yo, dile que hay guerra entre Italia y África. Y que si él te da la obediencia de, hacer, de hacerte continuar sufriendo, no dejaré hacer nada a ambas partes, se pondrán en paz. Ok, gracias Lupita. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar un poquito acá arriba. Vemos en el numeral 169 algo que tal vez platicamos en la introducción, en una de las introducciones que Luisa no tomaba alimentos. Entonces aquí podemos ver qué es lo que ocurría con Luisa, y ella devolvía todos los alimentos que se le daban, así como nos explica aquí en este numeral 169. Entonces ella vivía eh, y era sostenida únicamente por la gracia de Dios. Esto es
Es importante que profundicemos, que contemplemos qué es lo que ocurre, lo que nos comunica aquí Luisa sobre lo que pasaba y la obediencia que ella recibe de tomar esta sustancia, quinina, para que le diera hambre, etcétera. Eh, y como ella está muy, muy atenta eh, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, especialmente a esa palabra que le había pedido anteriormente eh, eh, sobre permanecer en una extrema pobreza. Sí, entonces ella tenía hasta pedir algo más, aunque tuviera esa hambre. Aquí también vemos algo muy importante en Luisa, que lo hemos platicado antes, que lo vimos también en la introducción, y que es la obediencia absoluta. Entonces aquí podemos ver eso también en Luisa. Y vemos la acción de nuestro Señor Jesucristo en el confesor de Luisa nuevamente, en este numeral 170, donde dice nuestro Señor, le pide al confesor que te dé la obediencia de no tomar la quinina y de no hacerte tomar el alimento tantas veces que yo le daré luz. Y vemos en el numeral 171 que efectivamente así es como ocurre. Ella se lo comunica al confesor y es que el confesor le comunica a Luisa que de ahora en adelante quiero que tomes alimento una sola vez al día y que también suspendió que tomara esa quinina. Ella sí quedó Luisa más tranquila, pero vemos esa acción de nuestro Señor, vemos la obediencia de Luisa, vemos las palabras también del confesor que le dice a Luisa que no importa que vomites, es otra mortificación. Entonces, ahí podemos vernos a nosotros mismos un poquito, ¿verdad? En las cosas de la vida que nos pasan, que nos ocurren, cuántas ofrecemos como una pequeña mortificación por parte de nosotros, o cuántas pudiéramos ofrecer más bien en estas vidas. Vamos a continuar aquí. Vemos en este numeral 173, recordando que cuando le pide a Luisa ser víctima, que le dice que es por un cierto tiempo, pues ella pensaba que iba a ser un plazo breve. Aquí se cumplen los 40 días en este relato de, de que comenzó eso y Luisa pensaba que iba a parar. Dice, cuando hubieran pasado cerca de 40 días, que yo consideraba por las palabras que me había dicho el Señor por un cierto tiempo y que yo así lo había dicho al confesor. Entonces pues vemos que no fue así, sino que fue por el resto de la vida de Luisa, que ella iba a permanecer como un alma víctima y predilecta del Señor.
Y por último vemos estas palabras al final. De Luisa dice: por eso la naturaleza hizo su oficio, toda se consoló al sentirse dar esta obediencia. Mi alma estaba dispuesta a obedecer o a permanecer en cama si el Señor así lo quería, porque había empezado a experimentar cuán bueno había sido el Señor conmigo, y que la verdadera resignación sabe cambiar la naturaleza a las cosas, y lo amargo se convierte en dulce. Vamos a quedarnos en contemplación de esas últimas palabras unos segundos. Ok, vamos a ir un poco más adelante, donde nos quedamos en este numeral 177, para ver nada más esta partecita. Vemos que el Señor eh, le muestra a Luisa el anillo que va a usar para ese dispositorio que va a tener con ella más adelante. Eh, pero en esta parte donde le dice: dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en cama, y como señal de que soy yo, dile que hay guerra entre Italia y África, y que si él te da la obediencia de hacerte continuar sufriendo, no dejaré hacer nada a ambas partes, se pondrán en paz. Ok, esto es importante, es algo que obviamente ocurrió, es algo que ahora con esto del Internet nosotros podemos verificar ese conflicto aproximadamente en este periodo de tiempo, y podemos verificar que en efecto sí hubo un conflicto y que no pasó nada, que fue tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que le dijera al confesor. En aquellos tiempos, obviamente, no había la comunicación que hay hoy. Era muy difícil que las noticias llegaran, entonces se iba a tardar tiempo, inclusive para el confesor, poder confirmar este hecho, pero el Señor se lo decía de antemano para que supiera que era Él. Esto es todo parte de ese proceso que nos da esa certeza que en efecto es nuestro Señor Jesucristo el que se comunica con Luisa. Va a haber otras ocasiones, es parte del proceso que el Señor en su omnividencia ya tiene preparado en estos escritos perfectos y divinos. Vamos a continuar. Numeral 178. En el mismo instante de decir estas palabras, me sentí circundada por sufrimientos como por un vestido, y por mí misma no pude liberarme. Pensaba entre mí, ¿qué dirá el confesor? Pero no estaba más en mi poder. Aquella leche que Jesús vertió en mí me producía tal amor hacia Él que me sentía languidecer y sentía tanta saciedad y dulzura, que después de que vino el confesor y me hizo volver de aquel estado, y la familia me llevó alimento,
Me sentía tan satisfecha que el alimento no bajaba, pero para cumplir la obediencia que así quería, tomé un poco, pero pronto fui obligada a devolverlo, mezclado con aquella leche dulce, y él, como bromeando, me dijo: ¿No te bastó lo que te he dado? ¿No estás contenta aún? Yo me ruboricé toda, pero rápido le dije: ¿Qué quieres de mí? Es la obediencia. Cuando vino el confesor, se empezó a intranquilizar y a decirme que era desobediente, o bien me decía: es una enfermedad. Si fuera cosa de Dios, te habría hecho obedecer, pero eso, en vez de llamar al confesor, debes llamar a los médicos. Cuando él terminó de hablar, yo le dije todo lo que me había dicho el Señor, como he dicho arriba. Y él me dijo que era verdad que había guerra entre África e Italia, y dijo: veremos si no pasa nada. Y así quedó persuadido de hacerme continuar sufriendo. Después de cerca de 4 meses, un día vino el confesor y me dijo que habían llegado noticias de que la guerra que había entre África e Italia, sin hacerse ningún daño entre ellas, había terminado, firmando la paz. Así el confesor quedó más persuadido y me dejó quedar en paz. Entonces mi dulce Jesús no hacía otra cosa que me había prometido. Se hacía ver estando yo en ese estado, a veces 3 o 4 veces al día, según le placía. Y a veces era un continuo ir y venir. Me parecía un enamorado que no sabe estar sin su esposa. Así hacía Jesús conmigo. Y a veces llegaba a decirme: mira, te amo tanto que no sé estar si no vengo. Me siento casi inquieto pensando que tú estás sufriendo por mí y que estás sola. Por eso he venido para ver si tienes necesidad de alguna cosa. Y mientras así decía, él mismo me levantaba la cabeza, ponía su brazo detrás de mi cuello y me abrazaba. Y mientras así me tenía, me besaba. Y si era tiempo de verano y hacía calor, de su boca mandaba un aliento refrescante. O bien tomaba alguna cosa en su mano y me abanicaba. Y después me preguntaba: ¿cómo te sientes? ¿No te sientes mejor? Yo le decía: en cualquier modo que se está contigo, se está siempre bien. Otras veces venía, y si me veía muy débil por el continuo estar en aquellos sufrimientos, especialmente si el confesor venía en la noche, mi amante Jesús venía, y viéndome en aquel estado de extrema debilidad, tanto que a veces me sentía morir, se acercaba a mí, y de su boca vertía en la mía aquella leche, o bien me hacía ponerme a su costado, y yo chupaba torrentes de dulzuras, de delicias y de fortaleza. Y él me decía: quiero ser propiamente yo tu todo, y también tu alimento del alma y del cuerpo. ¿Quién puede decir lo que yo experimentaba, tanto en el alma como en el cuerpo?
por estas gracias que Jesús me hacía. Si yo lo quisiera decir, me extendería demasiado. Recuerdo que a veces, cuando no venía pronto, me lamentaba con él diciéndole: ah, esposo santo, ¿cómo me has hecho esperar? Tanto que no podía resistir más. Me sentía morir sin ti. Y mientras así decía, era tanta la pena que sentía que lloraba. Y él toda me compadecía, me enjugaba las lágrimas, me besaba, me abrazaba y decía: no quiero que llores. Mira, ahora estoy contigo. Dime qué quieres. Yo le decía: no quiero otra cosa que a ti. Y solo dejaré de llorar cuando me prometas que no me harás esperar tanto. Y él me decía: sí, sí te contentaré. Un día, mientras estábamos en esto, y era tanta la pena que yo sentía que no podía dejar de llorar, mi buen Jesús me dijo: quiero contentarte en todo. Me siento tan atraído hacia ti que no puedo hacer menos que hacer lo que tú quieres. Si hasta ahora te he quitado la vida exterior y me he manifestado a ti, ahora quiero atraer tu alma hacia mí, a fin de que donde quiera que yo vaya, puedas venir junto conmigo. Así podrás gozarme más y estrecharte más íntimamente a mí, lo que no has hecho en el pasado. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias, Gaby. Vamos a regresar nada más para hacer unos breves comentarios. Bueno, vemos aquí en este numeral 179 y 180 que el confesor recibe comunicación y confirma las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre ese conflicto entre África e Italia. Claro, pasan, dice Luisa, aproximadamente cerca de 4 meses cuando el confesor regresa y le confirma a Luisa esa llegada de esas noticias, que en efecto ese conflicto se resolvió en paz y que no pasó nada entre las dos partes. Entonces el confesor, vemos que él fue por eso persuadido a dejar a Luisa sufrir y en este estado que nuestro Señor Jesucristo la quería. Vemos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo o de Luisa con nuestro Señor Jesucristo, que son cosas, pudiéramos llamarlas místicas, cuando Él vierte leche de su boca y se la da a Luisa, son inmensas gracias que le está dando y son cosas místicas que debemos de contemplar y ver únicamente con esos ojos
pudiéramos decir, de santidad, de la santidad de nuestro Señor, eh, que no entendemos qué es lo que ocurre o la manera que eso está pasando, pero sabemos que es parte de toda esta transformación que está haciendo en Luisa, es parte de su trabajo que está haciendo en Luisa, y conocemos que por esa parte mística de Luisa, que ella está eh, en alma, fuera de cuerpo, que nuestro Señor Jesucristo puede estar, y en su mayoría, cuando pasan estas cosas, como un niño, eh, que son gracias que ella recibe en su alma para su crecimiento, hacia donde nuestro Señor Jesucristo la está guiando. Entonces, así vamos viendo todo lo que va ocurriendo. Es como una ventana que nos deja ver la acción divina en esta alma predilecta y cómo el Señor va trabajando poco a poco en el alma de Luisa. Los contemplamos, nos quedamos nada más en la contemplación de estas palabras, de lo que está ocurriendo, de lo que está viviendo Luisa, de la inmensidad de gracias que ella está recibiendo y cómo vemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo que Él, ya que ha trabajado en el exterior de Luisa, dice, quiero contemplarte en todo, me siento tan atraído hacia ti que no puedo hacer menos que hacer lo que tú quieres. Si hasta ahora te he quitado la vida exterior y me he manifestado a ti, ahora quiero atraer tu alma hacia mí, a fin de que donde quiera que yo vaya, puedas venir junto conmigo, así podrás gozarme más y estrecharme más íntimamente a mí, lo que no has hecho en el pasado. Entonces de eso se trata, eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo con Luisa y lo que va a continuar haciendo. Vamos a continuar. $193. Una mañana, no recuerdo muy bien, creo que habían pasado cerca de 3 meses desde que empecé a estar continuamente en la cama. Mientras estaba en mi acostumbrado estado, vino mi dulce Jesús con un aspecto todo amable, como un joven, como de 18 años. Oh, cómo era bello, con su cabellera dorada y toda rizada. Parecía que encadenaba los pensamientos, los afectos, el corazón. Su frente serena y amplia, donde se miraba como dentro de un cristal el interior de su mente y se descubría su infinita sabiduría imperturbable. Oh, cómo me sentía tranquilizar mi mente, mi corazón. Es más, mis mismas pasiones ante Jesús caían por tierra y no se atrevían a darme la mínima molestia. Yo creo, no sé si me equivoco, que no se puede ver a este Jesús tan bello
y no se está en la calma más profunda, tanto que el mínimo asombro y tranquilidad impide tener una vista tan bella. Así, al solo ver la serenidad de su frente adorable, es tanta la infusión de paz que se recibe en el interior que creo que no hay desastre, guerra más feroz que ante Jesús no se carne. Oh mi todo bello Jesús, si por pocos momentos que te manifiestas en esta vida comunicas tanta paz, de modo que se pueden sufrir los más dolorosos martirios, las penas más humillantes con la más perfecta tranquilidad, me parece una mezcla de paz y de dolor. ¿Qué será en el paraíso? Oh, cómo son bellos sus ojos purísimos, centellantes de luz. No es como la luz del sol que queriendo mirarla daña nuestra vista. No, en Jesús, mientras es luz, se puede muy bien fijar la mirada y con solo mirar el interior de su pupila, de un color celeste oscuro, oh, cuántas cosas me decía. Es tanta la belleza de sus ojos que una sola mirada suya basta para hacerme salir fuera de mí misma y hacerme correr tras él por caminos y por montes, por la tierra y por el cielo. Basta una sola mirada para transformarme en él y sentir descender en mí algo de divino. ¿Quién puede decir además la belleza de su rostro adorable? Su tez blanca, parecida a la nieve teñida de un color de rosa, de las más bellas. En sus mejillas sonrosadas se descubre la grandeza de su persona, con un aspecto majestuoso y todo divino, que infunde temor y reverencia, y al mismo tiempo da tanta confianza que cuanto a mí jamás he encontrado persona alguna que me dé al menos una sombra de la confianza que da mi amado Jesús, ni en mis papás, ni en los confesores, ni en mis hermanas. Así, ese rostro santo, mientras es tan majestuoso, al mismo tiempo es tan amable, y esa amabilidad atrae tanto, de modo que el alma no tiene la mínima duda de ser acogida por Jesús, por cuan fea y pecadora se vea. Bella es también su nariz afilada, proporcionada a su sacratísimo rostro. Graciosa es su boca, pequeña, pero extremadamente bella. Sus labios finísimos de un color escarlata. Mientras habla, contiene tanta gracia que es imposible poderlo describir. Es dulce la voz de mi Jesús, es suave, es armoniosa. Mientras habla, sale de su boca un perfume tal que parece que no se encuentra sobre la tierra. Es penetrante, de modo que penetra todo. Se siente descender por el oído al corazón. Dios, cuántos afectos produce. Pero ¿quién puede decirlo todo? Además es tan agradable que creo que no se puede encontrar otros placeres como los que se puede encontrar en una sola palabra de Jesús. La voz de mi Jesús es potentísima, es sobrante,
y en el mismo acto que habla, obra lo que dice. Así es bella su boca, pero muestra más su hermosa gracia en el acto de hablar. Entonces se ven sus dientes tan nítidos y bien alineados, y exhala su aliento de amor e incenso, que acrea, consume el corazón. Bellas son sus manos, suaves, blancas, delicadísimas, con sus dedos proporcionados, y los mueve con una maestría tal que es un encanto. Oh, cómo eres bello, todo bello, oh mi dulce Jesús. Lo que he dicho de tu belleza es nada, es más, me parece que he dicho muchos desafíos. Pero, ¿qué quieres de mí? Perdóname, es la obediencia que si lo quieres. Por mí, no me hubiera atrevido a decir ni una palabra, conociendo mi incapacidad. Gracias, Lupita. Vamos a hacer una pequeña pausa para quedarnos en silencio, contemplando las palabras de Luisa, de cómo describe a nuestro Señor Jesucristo, para, para contemplar a nuestro Señor en estas palabras. Vamos a quedarnos un tiempo en silencio. Ok, vamos a continuar. Numeral 194. Ahora, mientras veía a Jesús con el aspecto ya descrito, de su boca me envió un aliento que me investía toda el alma, y me parecía que Jesús me atraía con ese aliento tras él, y comencé a sentir que el alma salía del cuerpo. Me la sentía realmente salir de todas partes, de la cabeza, de las manos y hasta de los pies, siendo esta la primera vez que me sucedía. Dentro de mí comencé a decir: ahora muero, el Señor ha venido a llevarme. Cuando me vi fuera del cuerpo, el alma tenía la misma sensación del cuerpo, con esta diferencia, que el cuerpo contiene carne, nervios y huesos. El alma no, es un cuerpo de luz. Por tanto, sentí un temor, pero Jesús continuaba enviándome ese aliento y me dijo: si tanto te da pena el estar privada de mí, ahora ven junto conmigo. Y Jesús tomó su vuelo, y yo tomé el mío junto.
a él. Giramos por toda la bóveda del cielo. Oh, cómo era bello pasear junto con Jesús. Ahora apoyaba la cabeza sobre su hombro y con un brazo detrás de su espalda y con la otra mano en su mano, ahora se apoyaba. Llegábamos a ciertos lugares donde la iniquidad más abundaba. Oh, cuánto sufría mi buen Jesús. Yo veía con más claridad los sufrimientos de su corazón adorable. Lo veía casi desfallecer y le decía: apóyate en mí y hazme partícipe de tus penas, pues no resiste mi alma el verte. Jesús me decía: amada mía, ayúdame que no puedo más. Y mientras así decía, acercaba sus labios a los míos y vertía una amargura tal que sentía penas mortales cuando entraba en mí ese licor tan amarguísimo. Sentía entrar como tantos cuchillos, puntas, saetas que me traspasaban de lado a lado. En suma, en todos mis miembros se formaban un dolor atroz, y volviendo el alma al cuerpo, le participaba estos sufrimientos al cuerpo. ¿Quién puede decir las penas? Solo Jesús mismo, que era testigo, porque los demás no podían mitigar mis penas estando en aquel estado de pérdida de los sentidos. Y se esperaba cuando estaba presente el confesor, porque también con la obediencia se mitigaban. Por tanto, solo Jesús me podía ayudar cuando veía que mi naturaleza no podía más y que llegaba propiamente a los extremos, y no me quedaba más que dar el último respiro. Oh, cuántas veces la muerte se ha burlado de mí, pero vendrá un día en que yo me burlaré de ella. Entonces venía Jesús, me tomaba entre sus brazos, me acercaba a su corazón y oh, cómo me sentía regresar la vida. Después, de sus labios vertía un licor dulcísimo y así se mitigaban las penas. Otras veces, mientras me llevaba junto con él girando, si eran pecados de blasfemias contra la caridad y otros, vertía ese amargo venenoso. Si eran pecados de deshonestidad, vertía una cosa de podredumbre apestosa. Y cuando volvía en mí misma, sentía también aquella peste, y era tanto el hedor que me revolvía el estómago y me sentía desfallecer. Y a veces, tomando el alimento, cuando lo devolvía, sentía que salía de mi boca aquella podredumbre mezclada con el alimento. Alguna vez bien ahí, mi buen Jesús era ofendido. Oh, cómo llegaban mal a su corazón aquellas obras santas, sí, pero descuidadamente hechas, aquellas oraciones vacías de espíritu interior, aquella piedad fingida, aparente. Parecía que más bien insultaban a Jesús en vez de darle honor. Ah, sí, aquel corazón santo, puro, recto, no podía recibir esas obras tan mal hechas. Oh, cuántas veces se lamentaba diciendo: hija, también la gente que se dice devota
Mira cuántas ofensas me hace, aún en los lugares más santos, al recibir los mismos sacramentos. En vez de salir purificados, salen más enfangados. Ok, vamos a hacer una pausa. Gracias, Gaby. Vamos a concluir el estudio de hoy contemplando lo que está ocurriendo con Luisa, y vemos cómo nuestro Señor está virtiendo en Luisa por todas estas ofensas hechas a nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros no somos un alma víctima, pero sin embargo sí podemos reparar también por todas estas ofensas que va mencionando nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir reparando con cualquier oración que quieran usar para reparar, con el Santo Rosario, con la coronilla, Padre Nuestro, Ave Marías, lo que ustedes quieran ofrecer. Todo ofrecimiento en reparación por todas estas ofensas que está recibiendo nuestro Señor Jesucristo. Así, de esa manera, también nosotros nos podemos unir a lo que está ocurriendo. Vamos a concluir, aquí nos quedamos para comenzar en el numeral 200, la próxima vez que nos juntemos al estudio. Damos gracias a Lupita y a Gaby que nos acompañaron hoy. Gracias a todos los que se van a conectar para continuar el estudio. Recordemos que debemos repasar y rumiar bien todo lo que vamos estudiando, contemplarlo profundamente en nuestros corazones, ir poniendo en práctica lo que podemos ir poniendo en práctica. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, por su bondad con nosotros, por todas sus gracias. Damos gracias a nuestra Madre Santísima que siempre nos acompaña, y damos gracias a la pequeña hija de la Divina Voluntad, Luisa Picarreta, que siempre intercede por nosotros. Terminamos y concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Mil gracias y mil bendiciones.